creo que si abrazas esta palabra que hoy vamos a escuchar y hoy vamos a recibir, Dios puede hacer grandes cosas en tu familia. Estamos hablando ya 2 semanas sobre Mi familia es un caos, un título que hay que escuchar las prédicas para no malinterpretarlo, pero estamos hablando sobre cómo no hay familias perfectas, pero Dios nos llama a poner orden y sí importa a Dios el estado de nuestros hogares, es importante. Y vimos la semana pasada cómo el Espíritu Santo y Jesús mismo quieren habitar en medio de nuestros hogares, cómo hacer de nuestra casa, de nuestro hogar, un lugar donde Él esté a gusto, donde el Espíritu Santo esté bien, esté agradado. Y es importante como iglesias que guardemos el estado de nuestras familias, sí importa, y a Dios sí le importa. Y vamos a aprender sobre algo que para mí es muy profundo y que Dios me ayude a explicarlo bien para que Dios pueda hablarte. Dice así Lucas 19, versículos del 1 al 10. Jesús llegó a Jericó, y quédate con este dato después, vamos a ver, es importante que esto sucedió en Jericó. Y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Imagínate el sitio lleno de gente, el hombre no sabemos qué estatura tenía, pero era destacable porque la Biblia lo destaca y no alcanzaba a ver a Jesús. Para poder verlo, salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente, se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa y todos los que vieron esto se quejaban. Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Vaya historia, ¿verdad? Nuestros niños suelen saberse esta historia porque Zaqueo es bien famoso en las historias infantiles. El hombre bajito que se subió a un árbol y quiso ver a Jesús. Quiero darte un poquito la historia de quién era Zaqueo para que entiendas la profundidad de lo que hizo Zaqueo. Zaqueo era judío, era del pueblo escogido, pero era un cobrador de impuestos, era un publicano. Y los cobradores de impuestos eran gente que el Imperio Romano había tomado dentro de los judíos, les había ofrecido ese puesto, ese lugar. Además dice que este era de los jefes, o sea, no era un cobrador de impuestos normales, él tenía seguramente un grupo que estaba a su cargo, o sea, él era de los importantes. Y no era nada bien visto por los judíos porque el Imperio Romano los tomaba, algunos de ellos, no era algo obligatorio, era a elección. Yo decido ser publicano, los romanos te lo ofrecían. ¿Por qué? Porque se ganaba mucho dinero. He leído esta semana preparándolo en comentarios y yo pensé que tenían un sueldo como publicanos, pero no había un sueldo, iban a comisión. Eso quiere decir que cuanto más impuestos cobraran a la gente y más extorsionados los tenían, piensa que no eran impuestos bien vistos o legales como aquí. Aquí tenemos impuestos pues que al final podemos quejarnos o no, ese es otro debate que lo podemos hablar luego si están muy altos los impuestos, pero pues sirven para mantener un país. Pues vemos carreteras que están muy bien puestas, tenemos una salud muy buena, tenemos limpieza en las calles, todo eso se paga con los impuestos. Quejas tenemos, pero hay un beneficio también de eso. Este no era el caso, los impuestos era el Imperio Romano sobre Jerusalén. O sea, no debían de pagar al Imperio Romano, era un puro robo, porque ese lugar no pertenecía a Roma, pero Roma lo tomó y les exigía esos impuestos. Entonces, del pueblo judío algunos dijeron: ok, yo voy a ser publicano, me interesa el puesto, voy a cobrar impuestos, me voy a hacer rico y de todo lo que cobre, esta parte se la doy a los romanos, esta me la quedo. A comisión, ¿no? ¿Entiendes eso? Vamos, que para los judíos era la peste el que se hacía publicano, porque estaba aliándose con el
pueblo romano que eran los que en ese momento estaban extorsionando y no les dejaban libertad. Entonces, un judío, que en el caso de los discípulos tenemos a un Mateo, ¿recuerdas? Un judío que se hacía publicano era la peste. Zaqueo era la peste para los judíos. Y encima aquí dice este texto que él era rico y era jefe. O sea, debería estar forrado a costa de extorsionar al pueblo judío. Ahora yo imagino, porque capítulos antes vemos acusaciones contra Jesús, que yo no sé si recuerdan las acusaciones que le hacían. Amigo de publicanos, ¿te acuerdas? De pecadores, de prostitutas. Era una de las grandes acusaciones que había sobre Jesús. Este va a casa de prostitutas, va a casa de publicanos. O sea, eso era la fama que Jesús tenía. Y me imagino que Zaqueo escuchó eso. Y Zaqueo quería ver a Jesús porque dijo, bueno, este no me odia. Este se le llama amigo de publicanos, con lo cual yo quiero verle, quiero conocerle. Algo había en el corazón, dentro de la maldad que obviamente le llevó a tomar ese puesto de cobrador de impuestos. Algo había en su corazón, había un deseo por ver a Jesús. Este no me odia, quizás este me dé una oportunidad de librarme de esta culpa, de esta carga. Es verdad que mientras tanto se iba enriqueciendo, pero había un anhelo por ver a Jesús. Jesús lo conocía perfectamente, le llamó Zaqueo. Le miró y dijo, Zaqueo, yo pienso que tuvo que decir, ¿cómo sabe cómo me llamo? Me conoce. Y vemos, hay muchos detalles en esta historia y vamos a intentar ver algunos, pero en la parte que me quiero centrar, en el momento que Jesús va a su casa, el deseo por ver a Jesús, y Jesús responde a ese deseo como lo hace contigo y conmigo. Cuando hay un deseo real y genuino de ver a Jesús, tú vas a tener un Jesús que se te va a mostrar, te lo aseguro. Y ese deseo fue cumplido en Jesús yendo a su casa. Y en Jesús en su casa, el maestro en su casa, ese corazón de Mateo que conectó con el reino de Dios que estaba llegando a su casa, que era Cristo. De repente surge en su corazón, no se lo dijo Jesús. No fue una orden dada por Jesús, fue algo que surgió de ese encuentro con Jesús de Zaqueo. Y él dijo, ¿sabes qué? Voy a devolver a aquellos que les he robado multiplicado por 4. Zaqueo, como un judío que era conocedor de las leyes. Y había una ley en el Antiguo Testamento que era la ley que se llamaba, y es lo que te quiero hablar en esta mañana, restitución. La ley de la restitución la encuentras en Éxodo capítulo 22, tiene muchos departamentos, hay muchos tipos de restituir, pero básicamente restituir significa esto, te lo voy a definir. Es la devolución de un bien o un derecho a quien legítimamente lo merece. En términos religiosos, como aquí en este contexto, es reparar o devolver lo que se ha tomado injustamente. ¿Sí me entiendes? Eso es restituir. La ley decía... Sabéis que en el Antiguo Testamento había leyes morales, que eran los 10 mandamientos, es la moral de Dios mismo, y esos mandamientos siguen vigentes hoy. Pero luego había leyes ceremoniales para cómo hacer en el templo, miles de leyes. Y luego había leyes civiles, porque tenías a 3 millones de personas conviviendo y pues si el otro me ha puesto la zancadilla y se me antoja matarle, lo mato. O sea, no había leyes que... rigieran, o no sé si está bien dicho eso, pues el trato unos con otros. Entonces Dios tuvo que venir a dar leyes civiles. Oye, no mates al de al lado, si resulta que lo matas, pues haz esto, haz lo otro. Leyes civiles, lo que hoy tenemos también como en cada país, ¿no? Una de las leyes civiles era esta, y había muchas variantes. Si tú le matas la oveja al otro, le tienes que dar 4 a cambio de la que le mataste. Si era un buey, eran 5. No sé por qué. Me imagino porque era más grande, más importante, no sé. Si entrabas al campo de alguien, tu animal se colaba en el campo de alguien y se comía todo el pasto, tenías que restituirle dándole el doble. Y ahí había muchas variantes, pero había una ley que decía, restituye lo que has dañado al otro. Zaqueo conocía esa ley, era un judío. Sabía esa ley y está operando conforme a esa ley porque dice, les voy a devolver por 4. Lo asombroso es que Jesús no se lo ordenó, fue un fruto del arrepentimiento de Zaqueo. Voy a ir a los que he robado
y les voy a dar multiplicado por 4. Y entendemos por el contexto de la historia que lo hizo rápido. Ahora, ¿a dónde quiero ir yo con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la familia? Mucho. Y en el propio texto nos habla, es un contexto familiar, porque esto sucede en una casa, sucede en un hogar y es afectada a toda una familia. Hoy no estamos bajo esa ley, no opera, no está vigente esa ley, ¿sí? Las leyes ceremoniales y civiles que estaban dictadas en Éxodo, en Levítico, no están vigentes hoy. Hoy no hacemos tantas leyes que hay ahí, te las puedes leer y hoy no están vigentes. De hecho, el mayor ejemplo de restitución es la cruz, donde Jesús pagó tu culpa y la mía. O sea, hoy no tenemos la obligación de pagar por lo que has hecho, porque ya Jesús lo hizo en la cruz. ¿Sí? Eso es evangelio, eso es un aplauso al Señor. No se trata de que en contexto familia, si pues hubo unos años que quizás abandonaste a tu familia, no se trata de que tengas que pagar por eso, Jesús ya lo hizo en la cruz. Si por unos años pues tuviste vicios en tu casa y ya los dejaste, ya todo está tranquilo, no se trata de que tengas que pagar por eso, Jesús ya lo hizo en la cruz. Pero las leyes y el corazón de Dios en el Antiguo Testamento mostrado en cada ley nos dan principios y nos hablan de cómo Dios quiere establecer su pensamiento en medio de nosotros. Y la ley de restitución, aunque no tengamos que cumplirla, no se trata que ahora digas, si eres jovencito, ay, pues yo en el colegio le robé 3 lápices, voy a darle 7 ahora, ¿no? A mi amigo, ¿no? O me acuerdo a un amigo que le robé un videojuego, ahora voy a darle 4 más. No. Pero nos dan un principio que está muy fuerte en toda esa ley de restitución, que es justicia. El principio de justicia está en toda la Escritura. Dios nos llama a establecer justicia. De hecho, una de las bienaventuranzas es, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Y eso no es para que saques la espada y vayas haciendo ahora justicia, ¿no? Aquellos y te vuelvas un superhéroe en la sombra, ¿no? Y aquellos, como muchos superhéroes hacen, ¿no? Van a por los malos ahí en las... No. Hacer justicia se trata de equilibrar la balanza en este mundo tan injusto. Dar a un pobre es hacer justicia. Ayudar a una viuda es hacer justicia. Ayudar a un huérfano es hacer justicia. Ayudar al extranjero es hacer justicia. Pobres de los países que no tengan leyes que favorezcan al extranjero, porque ese es un acto de injusticia que ofende gravemente a Dios. Eso es hacer justicia. ¿Sí? Te necesito darte esta base para que entiendas lo que voy a hablar. ¿Me entiendes hasta aquí? Entonces, restituir tiene que ver con equilibrar una balanza de las injusticias que quizás hemos provocado en nuestro hogar y hacer justicia. También nos llama la Escritura en ese famoso texto en Mateo 6:33, dice buscar el reino de Dios y su justicia. A veces interpretamos ese texto como, bueno, buscar el reino de Dios es orar mucho, es ayunar mucho, es leer. No. Es hacer justicia. Es ayudar al desvalido, al que la sociedad trató mal. A mí me encantan los jovencitos o incluso los niños. Hay un niño entre nosotros, no voy a decir quién es, pero tiene la mirada en su clase a quien los demás desprecian. A mí eso me encanta porque eso es una cualidad de Dios. Y que un niño lo capte, ¿verdad? A quien los niños, pues sabes que a veces la toman con alguien en un aula, ¿no? Los niños. Y cuando se levanta un niño en su corta 6, 7, 8 años que defiende al indefenso, wow, para mí eso, yo creo que hasta el cielo aplaude cuando eso pasa. Eso es hacer justicia. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras familias? Muchos de nosotros, y voy muy rápido porque me quedan 5 o 10 minutos como mucho, voy a intentar ir muy rápido, es un tema profundo, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestros hogares? Dios nos llama y hay una trascendencia muy fuerte en la restitución en nuestro hogar. Repito, no se trata que tengamos que pagar por nuestros errores, eso es la cruz. Los padres todos sabemos, y cuando te paras a pensarlo hasta culpa te viene y te sientes fatal de los errores que hemos tenido en la crianza,
Si tienes varios hijos, el primero paga el pato, ¿verdad? Después, Josué tiene muchas historias sobre eso y hay muchas bromas en internet sobre eso. Al primero le das el móvil a los casi 27 años, no le dejas salir hasta que tiene 18. Ya luego la cosa se va poniendo más fácil para el siguiente, hasta que cuando tienes 4 como yo, ya casi le das el móvil con 12 años, ¿no? Y ay, toma, ya déjame, ¿no? La cosa se va relajando según vas teniendo hijos. ¿Y a alguien le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? ¿Algún traumado aquí? ¿Algún hijo mayor traumado? Luego oramos por ti, no te preocupes. Es cierto, como padres cometemos errores y el primero es el experimento, lo siento, Josué. El primero es el conejito de Indias y uno pues como que va perfeccionándose, ¿no? Pero todos como papás, como hijos también, ¿cuántos tuvimos adolescencias que fueron traumáticas para nuestros padres? ¿Cuántos incluso paternidad, maternidad, como hermanos, tuvimos momentos de los que hoy, si nos lo recuerda alguien, nos avergonzamos? Sentimos hasta, ¿cómo pude yo hacer esto? ¿Cómo pude yo decirle estas cosas a mi hijo? ¿Cómo pude yo operar de esta manera? O incluso, pues como decía antes, papás y mamás que en su momento abandonaron el hogar. Y yo sé que si ese es tu caso, ese tema sale y sigue siendo una puñalada en tu corazón. Uno no se siente orgulloso de ciertas cosas, ¿verdad? A veces como hijos hemos tratado indignamente a nuestros padres y a lo mejor con los años nos hemos reformado, reubicado y bien. Y eso es restauración y eso es parte del evangelio. Pero hay no quiero usar la palabra poder porque el poder solo es de Dios, pero hay una trascendencia muy fuerte cuando alguien entiende la restitución. Cuando alguien comprende no solamente el hecho de que, Dios restauró, ahora las cosas están bien, ¡qué bueno! Cuando hay un arrepentimiento genuino y un hijo de Dios quiere ir a más y quiere establecer justicia por la injusticia que quizás hizo. No porque tenga que pagar por eso, porque esa gracia es la que te ha llevado a un estado de restauración. Pero cuando alguien entiende lo que es restituir, sucede lo que sucedió en esta historia. Y voy terminando, ayúdame, Josué, es tarde. Pero hay algo muy importante que esta historia nos deja. El efecto de Zaqueo restituir afectó a toda su casa. Y las palabras de Jesús no fueron, Zaqueo, la salvación ha llegado a tu vida. Zaqueo, Dios te ha salvado. Quiero leerte de nuevo las palabras que dice Jesús. Dice, la salvación ha llegado a esta familia, casa, hogar. Cuando alguien decide restituir, quizás en tu matrimonio viviste tiempos donde hubo reclamos, daños, hasta pudo haber pues traición. No lo sé, creo que cada caso es diferente. Pero cuando alguien en una casa entiende la restitución, y ahora te lo voy a aterrizar a lo práctico. No es que si no llevaste a tu hijo a Euro Disney ahora le lleves 4 veces en un año, no. Es que ruina, ¿no? No, ahora te lo voy a explicar porque es bien práctico esto. Y transforma hogares. Todos aquí queremos que la salvación llegue a nuestras familias, ¿sí o no? Y hablo de salvación no como ticket de ir al cielo, no. La palabra que Jesús usa aquí para salvación es la que usa en otras ocasiones en griego, sotería. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, pero te lo recuerdo. Sotería en griego, salvación, no es mi billete al cielo. Es libertad, es gozo aquí, en esta tierra, no solo en la eternidad. Es restauración, es liberación, es sanidad, es restitución. ¿Sí me estoy explicando? O sea, lo que está diciendo Jesús después del acto de Zaqueo de restituir, está diciendo todo lo que el evangelio condensa en salvar a un alma. Porque salvarte, y Jesús viene y te salva, y no solo es el tiquete al cielo, es te voy a sanar.
Voy a sanar tu corazón, voy a sanar tus heridas, voy a sanar tu cuerpo, te voy a restaurar, te voy a liberar del tormento de demonios, te voy a empujar, potenciar a todo mi plan. Todo eso es salvación. Lo que Jesús está diciendo es: todo esto, Zaqueo, es para tu casa, es tu familia. No nos da datos si tenía hijos, nietos, no sabemos. Pero Jesús trae esa promesa para toda su familia. Y estamos hablando de familias. Y se me hizo tan interesante que esta historia de restitución hable de familias. No me da tiempo, pero que fuese en Jericó es bien anecdótico. Jericó significaba muchas cosas. Quizás en la siguiente reunión me da tiempo. Pero Dios estaba, y Jesús mismo estaba mirando a lo que me imagino que la profesión de Zaqueo había afectado a todo su hogar. El apestado, el malvado. Sí había crueldad para hacer todo eso, claro que sí. Era extorsionar al propio pueblo de Dios. O sea, no veas a Zaqueo como el bueno de la historia. Me imagino que todo eso trastocó un hogar. Y Jesús está diciendo: la salvación completa y total ha llegado a tu casa. No tengo el tiempo, pero vamos directos a cómo restituir tu hogar. Y con esto acabo. ¿Cómo restituir un hogar? Papás, hoy que esta semana es tu día, quizás y que sepas y tengas bien delante que cada error Dios lo ha perdonado. Cada falla como papá Dios la ha limpiado. Ni se acuerda Dios. Cada error y cada momento donde quizás no diste la talla como se sentían los papás del vídeo, hubo gracia para cubrirlo. Pero Dios te está dando la oportunidad, y hay ocasiones donde yo le he preguntado a Dios: ¿por qué me dejas vivir ciertas cosas? Y a veces la respuesta de Dios ha sido: te estoy dando la oportunidad para restituir otras. Y hay momentos que Dios te va a dar la oportunidad, papá, mamá, de restituir quizás lo duro y exigente que fuiste con tu hijo. Quizás han pasado los años y hoy miras atrás y te das cuenta: wow, fui demasiado bruta. Fui demasiado religioso, quizás en el sentido de manifestar ciertas normas, ciertas cosas que cumplir, y si no, pues casi ni la palabra. Hay familias, ¿sabes? Que hay papás que si no hacías o cumplías las expectativas te retiraban la palabra. Y yo conozco gente que podía estar un mes o dos sin que su papá o su mamá le hablaran porque había traído malas notas. ¿Sí me sigues? Si fue tu caso como papá y mamá, no importa la edad que tiene tu hijo ahora, tienes la oportunidad de restituir. ¿Qué es restituir? Por cada vez que le manifestaste tu rechazo porque no llegaba a tus expectativas, hoy manifiéstale: te amo. Ay, no es que metí la pata en el trabajo, hijo. Dios te va a ayudar. Te amo, así como eres, te amo. Equilibra la balanza. ¿Sí me estoy explicando? O sea, aunque ya tu hijo ni viva contigo, sé intencional. Mándale un mensaje cada día. Contrarresta todas las palabras que en su día trajeron condenación a su corazón. ¿Sabes qué funciona mucho con los adolescentes? Si eres papá o mamá de adolescente, el WhatsApp. Yo he descubierto que converso mejor con mis hijos adolescentes por WhatsApp que en persona. ¿Te ha pasado si eres papá de adolescente? Hoy en persona ni te pelan ni caso. Les dices te quiero. Les esperas así con un abrazo y te hacen te esquivan. Pero por WhatsApp te mandan hasta un emoticono de corazoncito. Y tú estás ahí flipando viéndolo. Ay, me ha mandado un corazón. Uno de mis hijos que está en edad de estudiar,
le digo en persona: hijo, que te vaya bien el examen, voy a orar por ti, te quiero, estoy orgullosa. Ahora se lo pongo por WhatsApp y hasta me pone ahí un emoticono, un sticker que es así, con un corazón así saliendo. ¿Ese es su lenguaje? ¿Sí me explico? A lo mejor no va a venir y no te lo va a verbalizar, pero es que así hablan nuestros jóvenes que han nacido ya en la era digital. Es su lenguaje, recíbelo, mándale sticker. Yo le mando muchos stickers a mis hijos. Me encantan los stickers, porque comunican algo sin decirlo, ¿verdad? Cuidado con los que son algunos feos, pero bueno, en los buenos, en los decentes. Pero me encanta, comunican un mensaje sin decir nada. Si tienes que comunicarte así con tu hijo, hazlo, pero compensa si tuviste años en que le retiraste la palabra, en que estabas enojado porque no estudió, porque te trató feo. Si eres hijo y quizás tuviste una edad complicada con tus papás y dices: bueno, yo estoy bien, yo no soy aquel que era, restituye. Mándale mensajes donde le digas: papá, te amo. Mamá, echo de menos la comida tan rica que hacías, eres la mejor. A lo mejor nunca se lo dijiste cuando vivías en su casa. Y a todos nos gusta cuando cocinamos que nos digan qué rico está. Lo que no nos gusta es que se lo coman en 0,5 segundos después de haber estado 3 horas, ¿verdad? Eso es otro rollo. Pero a lo mejor nunca se lo dijiste a tu mamá, a tu papá: gracias por esto. Eso es restituir. Se va a abrir el cielo. Vas a traer bendición para tus hijos. Aprende a bendecir a tus padres si quieres que Dios bendiga a tus hijos. Esposos y esposas, de las más difíciles, ¿verdad? Porque tú me hiciste, porque tú me ofendiste. Aprende a restituir. Y si tuviste por años solamente hablando de reclamos, solamente hablando de lo que hacía mal tu esposa, tu esposo, empieza a trabajar para que los mismos años estés hablando de lo que hacen bien. Aunque tu mente se inunde de todo lo que hacen mal, páralo. Domina tu boca para hablar restitución. ¿Sí me sigues? Empieza a cambiar tu manera de hablar, tu manera de ver, tu manera de actuar. A veces los que más daño nos hacemos es en el matrimonio, ¿verdad? Reclamando, hablando con desprecio, hablando con palabras hirientes. Restituye. Y todo el tiempo que estuviste hablando así, dale la vuelta. Termino, que es tarde, con un versículo en Joel. Me he dejado mucho para explicarte lo que era la restitución, pero no importa, creo que te ha quedado la esencia clara. Dice Joel 2:25, un texto que muchos conocemos y que es maravilloso porque Dios nos restituye. Y en este caso era el pueblo de Dios, que Dios mismo por su pecado lo había metido en plagas, en dificultad. Dios mismo trajo eso sobre el pueblo. Pero ahora venía la misericordia y el perdón. Y dice el Señor: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta, mi gran ejército que yo mismo envié contra vosotros. Esto fue lo que vino por tus errores. Ya hubo perdón, ya hubo restauración, y si no la hubo, Dios la va a traer. Ahora Dios promete: yo voy a restituir. Y me encanta porque dice los años. ¿Sabes qué pasó con Job? Que perdió todo. Dios le dio el doble. Dice la Biblia que después Dios restituyó tan fuerte que aún vivió después de todo el desastre 140 años más. O sea, vivió otra vida. Y tú a lo mejor te ves ya con cierta edad y dices: bueno, ya lo que he hecho, ya he marcado mi trayectoria, ya esto no hay quien lo cambie, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Pues ya me divorcié, pues ya me pasó esto, ya perdí a mis papás. No. O sea, que la historia de Job nos inspire y nos llene de esperanza para ver. Tú no sabes los años que te quedan.
¿Quién le iba a decir a Job que después de que Dios restituyera le quedaban todavía 140 años? Dice la Biblia en los últimos versículos del libro de Job que es pura restitución. Dice, vio a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. O sea, imagínate si Dios le dio oportunidad y Dios restituyó, porque no es que sus hijos en la primera parte fueran muy perfectos. Vio hasta sus tataranietos. Dios le dio el doble de todo lo que tenía, y ya tenía antes, ya era rico antes de perder todo. No tienes idea lo que la restitución, el panorama que puede abrir para tus hijos y hasta tus tataranietos como Job. ¡Wow! ¿Sí me entiendes? Pues si lo entiendes, ponte en pie. Y vamos a terminar. Hay mucho más sobre este tema, es muy profundo. Si te interesa, pídemelo y te paso las notas, no hay problema.